Dios te guarde, Dios te bendiga en este momento, en este día, ¿verdad? Damos gracias a Dios una vez más porque estamos aquí derribando fortalezas, pero también edificando el reino de Dios en tu vida y en tu corazón. En el día de hoy vamos a hablar de este tema. No hay condenación en Cristo, pero sí hay un requisito. Amén. Muchas, ¿verdad? De las personas que muchas veces escriben, una de las cosas con las que más están luchando es con los pensamientos, ¿verdad? De condenación. De un modo o de otro, ¿verdad? Reciben pues pensamientos de que ya está condenado, de que no tiene salvación y el enemigo ataca, ¿verdad? Con este tipo de pensamientos. Entonces, hay algo, ¿verdad? Que yo quiero aclarar y por eso estoy haciendo este video. Y vámonos a ir directamente al libro de Romanos, su capítulo 8, su verso 1 y 2. Nos vamos a concentrar en esos dos versos. Y lo quiero leer porque quiero que tú le prestes atención a cada letra, ¿verdad? De estos versos. La palabra de Dios es la única, ¿verdad? Que nos puede dar vida. Por eso me gusta siempre ponerla como base. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Yo quiero que tú en tu mente, ¿verdad? Subraye esa frase. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Según este verso, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Es decir, para que se dé el que no haya condenación, la persona necesita estar en Cristo Jesús. Y sigue diciendo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y este es el requisito, ¿verdad? Que necesita una persona para que se cumpla en ella el que no hay condenación. Y el requisito es, esta persona necesita estar en Cristo Jesús, para lo cual esto viene siendo como un requisito doble o uno incluye dentro del otro. Estar en Cristo Jesús, pero una persona que está en Cristo Jesús, según lo que dice aquí, no anda conforme a la carne. Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Cuando dice los que no andan conforme a la carne, después de haber dicho los que están en Cristo Jesús, lo que está diciendo es que los que están en Cristo Jesús no andan conforme a la carne. Por lo tanto, es como un requisito doble, o es el mismo requisito. Estar en Cristo Jesús incluye el hecho de que esta persona no anda conforme a la carne. Y incluye el hecho de que esta persona sí anda conforme al Espíritu. ¿Qué sucede? En el verso 2, la palabra nos dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Antes de estar en Cristo, hay una ley que está funcionando en la vida de la persona. Y esa ley que está funcionando es la ley del pecado y de la muerte. Cuando la persona viene a Cristo, entonces la ley que funciona para esta persona es la ley del espíritu de vida. Pero esa ley solamente funciona cuando la persona está en Cristo. ¿Qué sucede? Que más que decirlo, es una práctica. Yo, por ejemplo, yo puedo decir yo estoy en Cristo, pero el hecho de que yo lo diga con mi boca no significa necesariamente que yo esté en Cristo. ¿Qué puede dar una evidencia de que yo realmente estoy en Cristo? Dependiendo en cuál ley, en qué yo camino. ¿Estoy caminando en el Espíritu o estoy caminando en la carne? Eso me va a decir a mí, número uno, si estoy en Cristo o no. Y eso me va a decir a mí cuál ley está operando en mi vida. Si yo estoy en Cristo, yo no voy a andar conforme a la carne y entonces la ley que va a operar en mi vida va a ser la ley del espíritu de vida. Pero ¿qué sucede? Yo puedo decir, bueno, yo estoy en Cristo, pero estoy andando en la carne, estoy practicando las cosas de la carne. Cuando yo digo yo estoy en Cristo, pero estoy practicando las cosas de la carne, yo no estoy en Cristo. Solamente lo estoy diciendo de boca, pero la práctica de lo que yo hago es lo que va a decir si estoy en Cristo o no. Cuando yo comienzo a practicar las cosas de la carne
Y estamos hablando de una práctica. Somos humanos, ¿verdad? Hay veces que cometemos un error, fallamos, pecamos, pedimos perdón y nos restauramos. La palabra de Dios dice que abogado tenemos con el Padre cuando fallamos. Vamos a Jesús y somos perdonados. Eso es haber cometido un error, una falla y restaurarte. Ahora, cuando hablamos de una práctica, estamos hablando de un estilo de vida, de algo que tú haces siempre, de algo que lo haces todo el tiempo, ¿verdad? Que esa es tu forma de ser. Entonces, ¿qué sucede? Cuando una persona anda conforme a la carne, me está diciendo que no está en Cristo. Me está diciendo que esta persona, la ley que está operando en esta persona es la ley del pecado y de la muerte. Por tanto, esta persona, pues, no se va a cumplir en ella lo que dice de que no hay ninguna condenación. Para que no haya ninguna condenación, necesitamos estar en Cristo. Y estar en Cristo se evidencia cuando andamos conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Entonces, vamos a resumirlo de esta manera. Para nosotros poder calificar, ¿verdad? Para poder calificar, para no tener ninguna condenación, necesitamos estar en Cristo y necesitamos andar conforme al Espíritu. Si andamos conforme a la carne, no estamos en Cristo. Y si andamos conforme a la carne, no se va a cumplir en nosotros este hecho de que no hay condenación. Al revés, vamos a sentir condenación porque en la carne lo que hay es condenación. Porque la ley que opera para los que practican las cosas de la carne es la ley del pecado y de la muerte. Por eso Romanos 8:6 nos dice que el ocuparse de la carne es muerte, porque la ley que está operando ahí es la ley del pecado y de la muerte. Pero dice, el ocuparse del Espíritu es vida y paz, porque la ley que está operando ahí es la ley del Espíritu de vida. Entonces, ¿qué cosa debemos enfocar aquí? Para nosotros poder estar en Cristo y que no haya ninguna condenación para nosotros estando en Cristo, necesitamos ocuparnos en vivir en el Espíritu. Cuando nos ocupemos en vivir en el Espíritu, entonces va a operar en nuestra vida la ley del Espíritu de vida. Y donde opera la ley del Espíritu de vida, no hay muerte y no hay condenación. Vamos a enfocarnos en esa parte y enfocándonos en la práctica de lo que tenemos que hacer, lo correcto, lo que Dios nos pide para que podamos vivir sin ser acusados de condenación. Entonces vamos a ocuparnos en eso y ocupándonos en eso, entonces vamos a comenzar a vivir de acuerdo al Espíritu de vida y vamos, ¿verdad?, a estar en Cristo. Y al estar en Cristo, entonces no va a haber ninguna condenación para nosotros. Amén. Yo espero, ¿verdad?, que haya quedado claro. Si algo no te quedó claro, ¿verdad?, me puede hacer preguntas en los comentarios y luego seguiremos hablando acerca de este tema. Dios te bendiga grandemente y Dios te guarde. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Derribando fortalezas y edificando el reino de Dios en tu vida y en tu corazón. Dios te guarde.